Hoy tenemos noticias emocionantes sobre el mundo del Bitcoin y la posible aprobación de un ETF de Bitcoin al contado por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, SEC. Estamos hablando de un evento que podría cambiar el juego para los inversores tradicionales. Pero, ¿qué es exactamente un ETF de Bitcoin al contado? Vamos a sumergirnos en los detalles. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, SEC, tiene previsto tomar una decisión sobre un ETF de Bitcoin al contado el 10 de enero de 2024. Este ETF, que sería ofrecido por Grayscale Investments, seguiría el precio del Bitcoin y permitiría a los inversores invertir en Bitcoin sin tener que comprarlo directamente. Un ETF de Bitcoin al contado es un fondo cotizado en bolsa que rastrea el precio del Bitcoin. A diferencia de los ETF de Bitcoin basados en futuros, los ETF de Bitcoin al contado no utilizan contratos de futuros para rastrear el precio del Bitcoin. En cambio, los ETF de Bitcoin al contado poseen Bitcoin real, que se almacena en custodia por una entidad independiente. Los ETF de Bitcoin al contado ofrecen una serie de ventajas sobre los ETF de Bitcoin basados en futuros. En primer lugar, los ETF de Bitcoin al contado son más precisos, ya que rastrean el precio real del Bitcoin. En segundo lugar, los ETF de Bitcoin al contado son más eficientes, ya que no requieren el uso de contratos de futuros. La aprobación de un ETF de Bitcoin al contado en los Estados Unidos sería un hito importante para la industria de las criptomonedas. El ETF haría que Bitcoin sea más accesible para los inversores tradicionales y podría ayudar a impulsar el crecimiento del mercado. Aquí hay algunos detalles específicos sobre los ETF de Bitcoin al contado. Los ETF de Bitcoin al contado rastrean el precio del Bitcoin al contado. Esto significa que el precio del ETF se basa en el precio actual del Bitcoin en el mercado spot. Los ETF de Bitcoin al contado poseen Bitcoin real. Esto significa que el fondo tiene una cantidad equivalente de Bitcoin en su cartera. Los ETF de Bitcoin al contado se negocian en bolsa. Esto significa que los inversores pueden comprar y vender ETF de Bitcoin al contado a través de una plataforma de negociación de valores. Los ETF de Bitcoin al contado se consideran una inversión especulativa. El precio del Bitcoin es volátil, por lo que los inversores deben estar preparados para perder dinero. La SEC ha rechazado en varias ocasiones solicitudes similares, expresando su preocupación por la volatilidad del mercado de las criptomonedas y la falta de transparencia en el mercado. Sin embargo, la SEC parece haber cambiado de opinión en los últimos meses, ya que ha aprobado varios productos de inversión relacionados con las criptomonedas. Si la SEC aprueba el ETF de Bitcoin al contado, sería un hito importante para la industria de las criptomonedas. El ETF haría que Bitcoin sea más accesible para los inversores tradicionales y podría ayudar a impulsar el crecimiento del mercado. Además de la decisión sobre el ETF de Bitcoin al contado, la SEC también está considerando aprobar otros productos de inversión relacionados con las criptomonedas. Por ejemplo, la SEC está revisando un producto de inversión que permitiría a los inversores invertir en una canasta de criptomonedas. La aprobación de estos productos de inversión por parte de la SEC sería un signo de que la agencia está reconociendo la creciente importancia de las criptomonedas. También podría ayudar a impulsar la adopción de las criptomonedas por parte de los inversores tradicionales. Por lo tanto, la decisión que la SEC tome en enero de 2024 con respecto a las criptomonedas podría tener un impacto significativo en el mercado. Si la SEC aprueba el ETF de Bitcoin al contado, sería un paso importante hacia la adopción generalizada de las criptomonedas. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Estamos a punto de presenciar un paso crucial en la historia de las criptomonedas? Manténganse sintonizados para obtener las últimas actualizaciones. No olviden darle like, suscribirse y compartir para más contenido sobre el fascinante mundo de las criptomonedas. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te dejamos arriba a mano derecha nuestro vídeo El impacto de las criptomonedas en la economía global y a mano izquierda te dejamos la lista de reproducción Cómo alcanzar tu libertad financiera. Nos vemos en nuestro próximo vídeo.